Bienvenidos al apasionante mundo de la física. Hoy tenemos un ejercicio de sólido rígido que en concreto dice así. Tenemos una barra de 0,6 metros que forma un ángulo de 60 grados con la horizontal y del cual conocemos la velocidad del punto A, que es descendente, y nos piden calcular la velocidad de la barra ABC, la velocidad angular de la barra ABC, esta de aquí, y calcular la velocidad lineal del punto C. Entonces, este tipo de problema yo lo voy a hacer de dos formas. La primera forma va a ser calculando el CIR a través del CIR y la segunda va a ser a través de la composición de velocidades. Entonces, para calcular el CIR, yo sé que el CIR tiene que estar en un punto que sea perpendicular a las velocidades. Por lo tanto, yo sé que desde este punto voy a trazar la perpendicular a su velocidad y debería hallarse el CIR en algún punto de esta línea que voy a pintar. En algún punto de esa línea debería estar el CIR. Y yo sé también el sentido de la velocidad de B, porque la velocidad de B está obligada a ir en este eje. Por lo tanto, el CIR estará perpendicular. Y donde se crucen ambas líneas, estará el CIR de verdad. Entonces, este punto de aquí es el CIR, que es el centro instantáneo de rotación. Entonces, una vez que tenemos ya ubicado el CIR y conociendo algunos de los datos de la geometría, podríamos calcular la velocidad de A, que es un dato. La velocidad de A sería la ómega de la barra multiplicado por la distancia. ¿Qué distancia? Esta distancia de aquí. Esta distancia que le vamos a llamar D. Entonces, ¿cómo vamos a calcular la distancia D? Bueno, yo sé que esto mide 0,6 metros, por lo tanto, B, que es el punto medio, estará a 0,3. Entonces, si esto mide 0,3 y este ángulo es el mismo que esto, yo aquí tendría un triángulo, que lo voy a pintar aquí, que sería este de aquí, donde esto sería 0,3, esto sería el ángulo que sería 60 grados, y por lo tanto, esta distancia de aquí coincidiría con esta de aquí. Entonces, ¿cómo voy a calcular esta distancia? Pues esta distancia D, que es esta de aquí, va a ser igual a 0,3 multiplicado por el coseno de 60. Ahora, el coseno de 60 es, lo podemos poner en la calculadora, ¿veis? Entonces podríamos poner 0,3 por coseno de 60 y tendríamos una cifra que serían pues 0,15 metros, y esa sería la distancia. Entonces, la velocidad de A la conocemos, que sería 0,6, entonces sería 0,6 es igual a la ómega, que no la conozco, que es lo que estoy buscando, multiplicado por 0,15, que sería la distancia. De aquí nos podemos aislar la ómega, y por lo tanto la ómega nos daría 0,6 partido por 0,15. Estos datos los podríamos poner en la calculadora, y sería pues fracción 0,6 dividido por 0,15 y nos daría un resultado que serían 4 radianes por segundo. Ahora bien, esto no habríamos terminado, ya que deberíamos decir el sentido. Entonces, ¿hacia dónde girará? Esto bajará para allí, esto se desplazará en esta dirección, por lo tanto la barra, ¿veis? La barra tenderá a girar así, por lo tanto tiene un sentido antihorario. Entonces yo me coloco aquí el sentido de giro de ómega. Este sería el sentido antihorario. Muy bien, ahora vamos a calcular la velocidad del punto C. Para calcular la velocidad del punto C, yo lo voy a hacer a través del CIR. Es decir, voy a unir el punto CIR con el punto C. Entonces voy a pintarlo, esta línea de aquí. ¿Veis? Y es la que va a quedar de color rojo. Ahí está. Entonces, desde el CIR tiene que ser perpendicular la velocidad, por lo tanto, así será la velocidad del punto C. ¿Veis? Esta será la velocidad del punto C, perpendicular al CIR, y seguiría esta fórmula que hemos hecho aquí antes. Es decir, podríamos decir que la velocidad de C sería igual a la ómega por la nueva distancia, vamos a llamarle D mayúscula, esta de aquí. Y es la que vamos a intentar calcular. Recordamos que la ómega la hemos calculado antes y ahora tendríamos que calcular esta distancia. Bueno,
Pues yo, ¿cómo voy a hacer esto? Bueno, me voy a dar cuenta de lo siguiente, de esto de aquí. Voy a prolongar esta línea de aquí. Eso es. Si prolongo esta línea de aquí y esto de aquí, fijaos que ahora tengo un triángulo rectángulo, donde este lado de aquí puedo conocerlo, porque esta es la mitad, mide 0,3, por lo tanto este lado de aquí valdría 0,3 multiplicado por el coseno de 60. Este lado de aquí valdría 0,3 por seno de 60 y este exactamente lo mismo. Por lo tanto, esto sinus de 60. Por lo tanto, yo ahora tendría un triángulo que sería así, donde esta es la distancia D que estoy buscando. Esto valdría 0,3 coseno de 60 y esto valdría 0,3 por 2, 0,6 sinus de 60. Ahora aplicaría el teorema de Pitágoras y que diría que la distancia D sería la raíz cuadrada de 0,3 coseno de 60 al cuadrado más 0,6 sinus de 60 al cuadrado. Bueno, pues si vosotros ponéis esto en la calculadora, os dará una cifra que yo ya sé cuál es, que es 0,5408 metros. Muy bien, pues ahora la velocidad de C sería omega 4 por 0,5408. ¿Esto qué valor nos daría? Pues lo ponemos en la calculadora. Y sería 4 por 0,5408 y esto nos daría un valor de 2,16 metros por segundo. Pero con esto no habríamos acabado. ¿Por qué? Porque la velocidad tiene que tener módulo, dirección y sentido. Y aquí solo habríamos dado la dirección. Vamos a ver cómo podemos calcular el ángulo que forma con la horizontal o algún otro dato que nos dé la dirección. Bueno, pues vamos a ver cómo lo hacemos. Nosotros, por decirlo de alguna manera, lo que intentamos calcularnos es este ángulo de aquí, que le vamos a llamar beta. Estupendo. Este ángulo beta lo vamos a sacar a partir de esto. Nos ponemos nuestro triángulo, este triángulo de aquí, y vamos a calcular este ángulo. Este ángulo sería este ángulo de aquí. Y ese ángulo que le vamos a llamar alfa, alfa sería el arco tangente de esta distancia de aquí, que sería 0,6 sinus de 60 partido por 0,3 cosinus de 60. Esto lo ponemos en la calculadora y nos daría arco tangente de fracción 0,6 por el sinus de 60, cerramos paréntesis, partido por 0,3 por coseno de 60, cerramos paréntesis y cerramos paréntesis. Y eso nos da un resultado de 73,89 grados. Vale, pues serían estos grados. Ahora, yo sé que perpendicular a esta, que es la distancia, que es esta, sale la velocidad de C. Y ahora me hago, ¿veis?, el complementario. Si esto es alfa, esto es beta. Y la beta vale 90 menos esa cifra. Sería 90 menos la respuesta de antes, serían 16. 16,1. Esto forma 90 grados, por lo tanto, esto vuelve a ser alfa y esto vuelve a ser la beta. Así pues, el ángulo que formaría sería beta con la horizontal.
Por lo tanto, la velocidad de C sería el 2,16 con un ángulo respecto de la horizontal de 16,10 grados. Y con esto sí que tendríamos definido completamente lo que es la velocidad del punto C.